Introducción a la mecánica de suelos. Profesor Juan José Bello Francisco. Universidad Católica Nordestana. Suelo se define como el agregado no cementado de granos minerales y materia orgánica descompuesta con líquido y gas distribuidos en los espacios vacíos entre las partículas sólidas. Se utiliza como material de construcción en diversos proyectos de ingeniería civil y como cimiento estructural. Los ingenieros civiles deben estudiar las propiedades del suelo, tales como el origen, la distribución de tamaño de grano, la capacidad de drenar el agua, compresión, resistencia al corte y la capacidad de soporte de carga. Definiciones importantes. Mecánica de suelos. Es la aplicación de la ciencia física que se ocupa del estudio de las propiedades físicas del suelo y el comportamiento de las masas de suelo sometidos a diferentes tipos de fuerzas. Ingeniería de suelos. Es la aplicación de los principios de la mecánica de suelos a problemas prácticos. Ingeniería geotécnica. Es la rama de la ingeniería civil que enfoca su estudio en las propiedades mecánicas e hidráulicas de suelos y rocas, tanto en superficie como en el subsuelo, incluyendo la aplicación de los principios de la mecánica de suelos y mecánica de rocas en el diseño de los cimientos, estructuras de contención y las estructuras de tierra. Breve reseña histórica sobre mecánica de suelos. El registro de la primera persona que utilizó el suelo como material de construcción se pierde en la antigüedad. El registro de la primera persona que utilizó el suelo como material de construcción se pierde en la antigüedad. En términos de ingeniería civil, la comprensión de la ingeniería geotécnica, como se conoce hoy en día, comenzó a principios del siglo XVIII. Durante años, el arte de la ingeniería geotécnica se basó solo en las experiencias del pasado a través de una sucesión de experimentos sin ningún carácter científico real. En base a estos experimentos, muchas estructuras fueron construidas, algunas de las cuales se han derrumbado, mientras otras se mantienen en pie. La historia escrita nos dice que las civilizaciones antiguas florecieron a lo largo de las orillas de los ríos, como el Nilo, Egipto, el Tigris y el Éufrates, Mesopotamia, el Huangzhou, Río Amarillo, China y el Indo, India. Hay diques que datan de alrededor del año 2000 a.C. y fueron construidos en la cuenca del Indo para proteger la ciudad de Mohenjo-Dara, que se convirtió en Pakistán después de 1947. Durante la dinastía Chan en China, 1120 a 249 a.C., muchos diques fueron construidos para el riego. No hay evidencia de que se hayan tomado medidas para estabilizar los cimientos o comprobar la erosión causada por las inundaciones. La antigua civilización griega utilizó zapatas aisladas y cimientos de madera para la construcción de estructuras. Alrededor del año 2700 a.C. se construyeron varias pirámides en Egipto, la mayoría de las cuales fueron construidas como tumbas para los faraones del país y sus consortes durante los periodos del Imperio Antiguo y Medio. Uno de los ejemplos más famosos de los problemas relacionados con la capacidad de soporte del suelo en la construcción de estructuras anteriores al siglo XVIII es la Torre de Pisa. Aunque no es la única. La construcción de la torre comenzó en 1173, cuando la República de Pisa era próspera, y continuó en varias etapas durante más de 200 años. La estructura pesa alrededor de 15.700 toneladas métricas y está soportada por una base circular que tiene un diámetro de 20 metros. La torre se ha inclinado en el pasado hacia el este, norte, oeste y, por último, hacia el sur. Investigaciones recientes mostraron que existe una capa de arcilla débil a una profundidad de aproximadamente 11 metros. La compresión ha provocado que la torre se incline. Otro ejemplo de inclinación por fallas en el suelo está en Alemania. La inclinación de la torre de Garisenda, la de la izquierda, y la torre Asinelli, en Bolonia. La primera tiene un grado de inclinación con respecto a la vertical, es decir, un desplazamiento de 3.2 metros,
el grado de inclinación de la segunda es de 1.3 metros. Algunas torres antiguas inclinadas se observan en la figura, entre las cuales podemos destacar la Torre del Reloj en Inglaterra, el Big Ben. Periodos históricos de la mecánica de suelos. Periodo preclásico. Periodo clásico fase 1. Periodo clásico fase 2. Periodo de la mecánica de suelos moderna. Y a partir del 1927, la ingeniería geotécnica. Periodo preclásico de la mecánica de suelos. Desde 1700 hasta 1776. Exponentes principales. Ingeniero Henry Gautier. Bernard Forest de Belidor. Ingeniero Francois Gadroy. Ingeniero Jean-Rudolph Perronnet. Henry Gautier, desde 1660 hasta 1737. Estudió la pendiente natural de los suelos cuando se inclinó sobre una pila para formular los procedimientos de diseño de muros de contención. Bernard Forest de Belidor. Desde 1694 a 1761. Publicó un libro de texto para los ingenieros militares y civiles en Francia. Jean-Rudolph Perronnet. 1708 al 1794. Quien estudió la estabilidad de taludes alrededor del año 1769 y distinguió entre la tierra intacta y saturada. Mecánica de suelos clásica fase 1. Desde 1776 hasta 1856. Algunos ingenieros que hicieron aportes en esta fase fueron Charles-Augustin de Coulomb, Jacques-Frédéric Francaise, Claude Louis-Marie Henry Navier, Jean-Victor Pamslet, Alexandre Collin, William Ion McCuon Rankin, Charles-Augustin de Coulomb. Desde 1736 a 1806. Utilizó los principios de cálculo de máximos y mínimos para determinar la verdadera posición de la superficie de deslizamiento en el suelo detrás de un muro de contención. Henry Navier. Es el creador de la teoría general de la elasticidad. En 1821, escribió varias memorias sobre los canales de navegación, y también se convirtió en un especialista del ferrocarril tras algunas estancias de estudio en Inglaterra. Su mayor contribución constituyen las ecuaciones que describen la dinámica de un fluido no compresible. Estas se conocen hoy día como ecuaciones de Navier-Stokes. Jean-Victor Pamslet extendió la teoría de Coulomb, proporcionando un método gráfico para determinar la magnitud de la presión lateral de la Tierra en las paredes de retención verticales e inclinadas con superficies poligonales de tierra arbitrariamente rotas. Alexandre Collin, ingeniero francés. Participó en trabajos de construcción de canales en el Canal de Bourgogne desde 1883. También pudo medir un deslizamiento de tierra que ocurrió después de las lluvias otoñales en la rígida arcilla local de Elías en el sitio de construcción. Fue la primera vez que se deslizaron superficies en la arcilla fueron examinados con tanta precisión. Collin continuó con sus observaciones sobre otras rupturas de pendientes en la arcilla. También realizó estudios experimentales de la resistencia al corte de las arcillas, su cohesión, dependiendo del contenido de agua, y dio un método para calcular la estabilidad de taludes. William Ion McCuon Rankin. Desde el 1820 al 1872. Realiza un estudio sobre una teoría del empuje y el equilibrio de las masas de tierra. La teoría de Rankin es una simplificación de la teoría de Coulomb. Mecánica de suelos clásica fase 2. Desde 1856 a 1910. Sus principales contribuyentes fueron los ingenieros Henry Philibert Gaspard Darcy, Sir George Howard Darwin, Joseph Valentin Boussinescu, Osborne Reynolds, Ion Clipbourne, Ion Stuart Beresford. Henry Philibert Gaspard Darcy.
de 1803 al 1858. En 1856 publicó un estudio sobre la permeabilidad de los filtros de arena. En base a dichas pruebas Darcy define el término de coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica del suelo, un parámetro muy útil en la ingeniería geotécnica hasta hoy día. Joseph Valentin Boussinescu. Fue el desarrollo de la teoría de la distribución de tensiones bajo las áreas de rodamientos cargados en un medio homogéneo, semi-infinito, elástico e isótropo. Osborne Reynolds. 1842 al 1912. Demostró el fenómeno de dilatancia en la arena. Mecánica de suelos moderna. Este abarca el periodo desde 1910 al 1927. Sus ingenieros más destacados fueron Jean Fontard, Arthur Langley Bell, Volmar Fellenius, Carl Terzaghi, llamado también padre de la mecánica de suelos. Albert Moritz Epterberg. Un químico y científico sueco del suelo, define las fracciones de arcilla de tamaño natural como el porcentaje en peso de partículas menores de 2 micras de tamaño. Volmar Fellenius. Un ingeniero sueco, desarrolló el análisis de la estabilidad de las pistas de arcilla saturadas. Dio soluciones numéricas correctas para los números de estabilidad de las superficies de deslizamiento circulares que pasan por el pie del talud. Carl Terzaghi. Desde 1883 a 1963. Desarrolló la teoría de la consolidación de las arcillas como la conocemos hoy en día. La teoría de la consolidación se publicó en un célebre libro que compiló todas las teorías sobre mecánica de suelos, lo que le valió el derecho de llamársele el padre de la mecánica de suelos moderna.